jóvenes, este es un nuevo video de la materia de Historia de México 2 con el que vamos a continuar el curso. El tema que nos corresponde hoy, obviamente después de ver el Porfiriato, es hacer un análisis de lo que es la Revolución Mexicana, cuáles fueron sus alcances y también cuáles fueron sus antecedentes. Para no hacer más larga la clase, porque de verdad que esta clase, aunque puede ser explicada de manera gráfica y muy sencilla, vamos a iniciar con los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes de la Revolución Mexicana? Definitivamente los aspectos negativos del Porfiriato. Es decir, el Porfiriato se hace un régimen tan viejo, de alguna manera ya con su vejez, se vuelve inadecuado para el sano gobierno de nuestro país. De modo tal que el Porfiriato llega a la represión. Los dichos de Porfirio Díaz lo resumen claramente: mátalos en caliente, ¿no? Una excesiva pobreza del país. Solo el 30% de la población tenía cierto tipo de educación, sabía leer, sabía escribir, tenía alguna profesión, y la población restante, el grueso de la población restante, definitivamente estaba en la pobreza, en una pobreza educativa muy atroz. Aunque Porfirio Díaz ha determinado que la educación es un eje importante en su gobierno, la verdad es que esta educación no llega a todas las clases populares, y las más desfavorecidas pues son, por ejemplo, las pobres, ¿no? En donde el maestro le cuesta llegar hasta su escuela, donde no hay escuela, donde los líderes de cada comunidad o región se oponen a que haya una escuela por este temor a que la educación ha representado un cambio de mentalidad, y entonces todos estos problemas hacen que haya una deficiente repartición de la educación en nuestro país. Discriminación, lo habíamos dicho. Porfirio Díaz no quiere mucho a las clases indígenas, y la gente rica discrimina obviamente a los pobres, y esto hace que nosotros tengamos una sociedad muy, muy marcada. Las diferencias sociales son muy marcadas. Obviamente el régimen porfirista se volvió una dictadura, y a esta dictadura le apoyo un poco el hecho de que un día en una gira del presidente Porfirio Díaz por los Estados Unidos ha dado una entrevista a un señor de apellido Krillman, en donde les dice que México está listo para la democracia y que en las elecciones de 1910 dejaría participar a todo el que quisiera y estuviese dispuesto. Obviamente uno de los que estaba dispuesto era un señor chaparrito. No se vayan a imaginar que cuando contamos la historia los hacemos tan héroes que nos alejamos un poco de lo que en realidad son. Uno de estas personas, de estos personajes, fue Francisco Ignacio Madero, ¿no? Por eso la I de Francisco y Madero. Todos nos conocemos como Francisco y Madero, pero en realidad Francisco Ignacio Madero es un chaparrito de unos 55, una cosita así, con una voz muy, muy tenue. Es decir, cuando tú lo escuchabas hablar, no es que porque yo lo haya escuchado hablar, digo, lo he escuchado, tengo audios de él, y lo escuchas hablar, y no es una persona que te anima a seguirlo, ¿no? Entonces, bueno, maestro, ¿por qué la gente lo siguió? Obviamente porque era el único, y eso sí es cierto, chaparrito pero con gran valor, es el único que tuvo a bien ponérsele enfrente a Porfirio Díaz para una elección. Ha recorrido todo el país, empiezan a hacerse grupos antirreeleccionistas, es decir, grupos antiporfiristas, y cuando Porfirio Díaz ve que la amenaza va en serio, entonces antes de las elecciones de 1910 lo manda a encerrar, lo mete a la cárcel, y pues ahí el único candidato era Porfirio Díaz. Porfirio Díaz ha ganado las elecciones de 1910. Pero esto tuvo consecuencias, porque encerrado, Madero ve que el único camino para poderse deshacer de Porfirio Díaz es una revolución. Así que, ayudado por algunos amigos, escapa de la prisión
y se va a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, esta historia es llena de planes, ¿no? Planes no son más que unas cartas, unos documentos que se redactan en donde se especifican los puntos que se quieren hacer en contra o en relación a alguna cosa. Entonces, publica un llamado Plan de San Luis, en el que dice que por supuesto tenemos que levantarnos contra Porfirio Díaz, que Porfirio Díaz debe de dejar de gobernar, y que él propone que el 20 de noviembre de 1910, a las 6 de la tarde en punto, todavía, ¿no? La gente se levanta en armas contra Porfirio Díaz. Ojo, 20 de noviembre de 1910. Había grupos disidentes de Porfirio Díaz que no estaban en acuerdo con todo lo que ya él venía haciendo, entre ellos la clase media, mucha clase obrera, campesinos por supuesto, y líderes que de alguna manera habían tenido algún problema con el régimen, que hicieron caso. Así que los magonistas de los hermanos Flores Magón, ¿no?, que ya tenían un pleito casado con Porfirio Díaz y desde Estados Unidos le publicaban caricaturas, notas periodísticas contra el régimen, orozquistas de Orozco, obviamente, y villistas de Francisco Villa, se levantaron este 20 de noviembre y poco a poco se les fueron sumando otros grupos. Para no hacerse las largas, Porfirio Díaz combatió con estas personas. En algunas batallas prácticamente empataron, en otras empezó a perder el régimen, y fue en la batalla de Ciudad Juárez, en donde estos villistas, orozquistas, con la imagen de Francisco y Madero arriba, que ya se había regresado a México, le ganan a Porfirio Díaz. Así que no tardando, para el 25 de marzo de 1911, Porfirio Díaz decide dejar la presidencia de la República, y ahí se debió terminar la Revolución Mexicana. Vean bien, inicia en noviembre, y la idea era, la verdad, fue que en esta de 1910 peleaba Madero contra Díaz. Si en noviembre se había iniciado y en marzo Porfirio Díaz se va del país, entonces la revolución tendría que haber durado 5 meses. Noviembre, que ya es bien poquito, diciembre, enero, febrero y marzo. Menos de 5 meses, prácticamente 4 meses de Revolución Mexicana. ¿Quién gana en esta parte? Pues Madero. Díaz se va, pero pronuncia una frase que lo ha caracterizado, bueno, que le anunciaba a Madero tal vez su futuro. Porfirio Díaz dice: Madero ha soltado al tigre, a ver si puede detenerlo. Y ya, ahí. Madero ha soltado al tigre, a ver si puede detenerlo. Veamos qué sucedió después. Madero se hace de la presidencia, pero Madero era una persona rica, ¿no? Algunos estudios dicen que su enemistad con Porfirio Díaz no solo era ideológica, sino que no le había permitido a sus familiares explotar algunas minas. Entonces, Porfirio Díaz no es que estuviera en contra del régimen como tal para establecer otro. Porfirio Díaz lo que quería era el poder para mantener activa a una familia que tenía ya de por sí muchas prebendas. Así que la estructura del porfiriato con Madero no cambió, y Madero pensaba que esta estructura le iba a obedecer, pero no era así. Muchos de los porfiristas todavía creían en don Porfirio y apuntaban contra Madero, y a Madero se le olvidó a aquellos orozquistas, aquellos magonistas, aquellos villistas que lo ayudaron, porque pues al final de cuentas pensaban que era de otra clase social, ¿no? a la que pues tenía que ver, pero no necesariamente favorecer. Así que Madero sigue con su círculo de porfiristas, y hay algunos porfiristas que atentan contra él,
por ejemplo, Alfonso Reyes Bernardo Reyes y Félix Díaz, sobrinos de Porfirio Díaz, se levantan contra él en el centro del país. Los orozquistas se levantan contra él en el norte porque decían, bueno, pues te pusimos ahí para que cambiaran las cosas y sigues igual. Y Zapata, que no vio ningún cambio con Madero, se levanta también contra Madero en Morelos. Lo peor fue lo que pasó en el centro. Se llama la decena trágica, es decir, luego de que Madero llega al poder, se oponen contra él y entonces Madero elige a Victoriano Huerta para que lo cuide, ¿ya me entienden? A ver, lo ataca Orozco, lo ataca Zapata, lo ataca Bernardo Reyes y Félix Díaz en el centro. Y él elige a un general porfirista para que lo defienda. Este general porfirista, en lugar de defenderlo, hace un trato con Henry Lane Wilson, que es el embajador de Estados Unidos, y dice, pues vamos a armar un pacto que se llama el Pacto de la Embajada, porque pues, se dio en la Embajada de los Estados Unidos, y ahí acordaron que una vez destituido Madero, Victoriano Huerta se quedaba con el poder. ¿Qué sucedió? Que en lugar de defenderlo, lo engañaron, lo apresaron y a los pocos días lo mataron, porque esos pajaritos, porque una de las características de Victoriano Huerta, aparte de tener mala cara, ¿no?, era que era muy enérgico en su represión, es decir, muy feo en su represión, muy sádico. Entonces detiene vean bien, a Francisco I. Madero, a Pino Suárez, dicen que los van a trasladar a otro lugar de donde los detuvieron y en el camino los asesinan. Porfirio Díaz tenía razón, jóvenes. Habían soltado al tigre y Francisco I. Madero no pudo detenerlo. Y entonces ya estamos en otra fase de la Revolución Mexicana. ¿Ya se fijaron? Es decir, ahora Madero contra Díaz, había ganado Madero, ahora Madero contra Victoriano Huerta. ¿Quién gana? Victoriano Huerta. Pero ahora, Victoriano Huerta, ¿qué es eso? Que tiene ya la figura de usurpador porque ha quitado a un presidente de la República, tiene o se gana solito oposiciones. Bueno, ¿cómo llegó Victoriano Huerta a la presidencia? Pues muy fácil. Victoriano Huerta, una vez muerto Francisco I. Madero, pone como presidente provisional a un señor que se llama Pedro Lascurain, y Pedro Lascurain asume la presidencia provisional y dice: tú, Huerta, vas a ser mi vicepresidente. Y en 45 minutos que duró su presidencia, renunció. Y entonces, a la renuncia del presidente, el que queda como tal es el vicepresidente, y así enmascaró Victoriano Huerta su ascenso a la presidencia de manera legal. Esto no engañaba a nadie. Muy pronto Victoriano Huerta, como ya les dije, se hizo de enemigos, y ahora tenemos a Victoriano Huerta contra Zapata, Villa y Carranza. Carranza era presidente de Coahuila, Villa se había levantado en Chihuahua y Zapata se había levantado en Morelos. ¿Quién ganaría esta batalla? Pues obviamente, ¿no? Le han pegado una golpiza a Huerta,
sobre todo en la toma de Zacatecas. Villa se declara un vencedor y no es que yo admire a Villa, pero de verdad que era una persona que tenía, por ejemplo, a su lado a un Fierro y a un Felipe Ángeles, ¿no? Y ese Fierro mataba y el Felipe Ángeles le aconsejaba. Entonces, este grupo, vean bien, este grupo le asesta tremendas derrotas a Victoriano Huerta hasta que Victoriano Huerta ya no tiene más poder y decide irse del país. Otra vez, tenía razón Porfirio Díaz, habían soltado el tigre. ¿Se acuerdan de este periodo de inestabilidad del que platicamos luego de la independencia? Pongo un presidente, pongo a otro, se pone otro, a veces dos, a veces... Este periodo de inestabilidad no se quiere reconocer, pero con Porfirio Díaz no existió. De repente Francisco I. Madero suelta al tigre. Francisco I. Madero ya no estaba. El líder de la Revolución Mexicana ya se había muerto. Y ahora, vean bien, ya tenemos a tres líderes. Zapata, Villa y Carranza habían llegado. Y entonces la pregunta era, ¿quién sería el presidente? Así que para acordar quién sería el presidente, estos tres personajes vencedores, Villa, Carranza y Zapata, se reúnen en una convención que se llama la Convención de Aguascalientes y ahí van a decidir quién es el presidente. El afortunado que sale electo para que fuese el presidente es un señor que se llama Eulalio Gutiérrez. Y pues ya, se supone que todos estaban contentos, pero de pronto Carranza se sale de esta alianza y enojado Carranza se va para Veracruz para tratar de organizar sus fuerzas, se viene a Veracruz para tratar de organizar sus fuerzas y arrebatarle a Eulalio Gutiérrez por la vía armada la presidencia de la República. Así que de repente ya tenemos otros bandos. Carranza contra Zapata y Villa. Bueno, miren, jóvenes, ya se había vuelto la Revolución Mexicana un chismecito, ¿no? Observen bien, observen todo lo que les he puesto. Zapata y Villa, pues le ganaban a Carranza. Si Carranza estuviera solo, pues le ganaban a Carranza. Así que vienen a la Ciudad de México, van a la Ciudad de México. Hay fotografías en donde se ve a Villa y a Carranza sentados en la silla presidencial y no se ponen de acuerdo quién tomaría el poder político. Ahí cualquiera de los dos pudo haber tomado la presidencia y dicen que hubo hasta una discusión en broma sobre quién se iba a sentar en la presidencia, en la silla presidencial, y que uno y otro, usted señor. En realidad nadie quería el poder político porque también, hay que decirlo, se sentían incapaces, eran personas prácticamente analfabetas, eran personas con una educación mínima que no se podían encargar del país. Ellos les gustaba andar en la bola, o sea, en los tiros. Así que, como nadie se puso de acuerdo, se regresaron los dos a sus regiones. Es decir, miren, Pancho Villa se sentía libre en el norte, se sentía ad hoc, cómodo. Y Emiliano Zapata, él se sentía bien en su ranchito Morelos. El que pedía tierras y tierras, y cada vez que le preguntaban, tierras, y no sabía decir otra cosa, no tenía cabeza para el país, para un país más grande. De modo tal que Carranza en Zapata no vio tanto problema, pero sí lo vio en Villa. Así que Carranza muy pronto se hizo de un aliado, Álvaro Obregón. Y con Álvaro Obregón planeó una estrategia para combatir a Villa. Si Villa, acabo de decir, era
buenísimo para las batallas, Álvaro Obregón lo era más. Álvaro Obregón no perdió nunca una batalla. Perdió un brazo, eso sí, pero nunca una batalla. Y Álvaro Obregón se puso de frente contra Francisco Villa y lo derrotaron. Y al derrotarlo hicieron un trato. Oye, no te matamos, te damos una hacienda en Durango y te retiras a la vida civil y nosotros a gobernar. Y Francisco Villa aceptó, de modo tal que de toda esta bola, quien ha ganado fue Carranza y Obregón. Pero cuando ya ganaron, Carranza dijo, vean bien, Carranza dijo, no, se me hace que estos se van a volver a armar y me van a atacar. Así que contrata a un señor que se llama, déjenme ver, el caso es que Carranza piensa que para que no se levanten tienen que asesinar a Zapata. Y entonces cuando lo planea, engaña a Zapata y lo cita porque le iban a hacer un reconocimiento con las fuerzas de otro general que lo había engañado, y al entrar a una hacienda grande donde se supone iba a hacer el reconocimiento, lo acribillan de lado y lado y lo matan. Es decir, Carranza elimina a Zapata. Pero Carranza, con esta eliminación, como que no era bien identificado con el pueblo, así que tiene una gran idea Carranza. Cita a que se haga una constitución en 1917, la del 5 de febrero, que es la que todavía nos rige. Y con esa constitución crea cosas que favorecen o que le gustan a la gente: la educación, el reparto de tierras y los derechos laborales, que es por lo que se supone se había peleado en la Revolución Mexicana. Al día siguiente convoca elecciones, ¿y quién creen que gana? Pues obviamente Venustiano Carranza, ¿no? Venustiano Carranza, y bueno, pues ya se queda de presidente de la República. Una vez que se queda como presidente de la República, él trata en su periodo de unir al país. La gente ya está tranquila. Zapata lo acaban de asesinar. Guajardo, ese es el apellido del hombre que traiciona a Emiliano Zapata. Jesús Guajardo, ya lo acaban de matar. A Pancho Villa lo tiene tranquilito y entonces se empieza a gobernar. Pero ¿qué sucede después, jóvenes? Que cuando Carranza, para 1920, ya va a dejar la presidencia, Obregón pensaba que la presidencia se la iba a dejar a él, y no. Carranza designa a un señor que se llama Ignacio Bonilla, que nadie lo conocía. Así que Carranza se queda aquí y se echa de enemigo a Obregón. Y otra vez el pleito. Ahora Carranza se pelea contra Obregón y dice: me voy a Veracruz, me voy a armar a Veracruz y ahorita regreso y le pego a Obregón. Pero Obregón, ya les digo que Obregón era una persona muy inteligente. En su huida de la Ciudad de México, de Carranza hacia Veracruz, Obregón lo intercepta en Puebla, ¿no? Me parece que en la hacienda del Venadito. Y ahí lo agarra, pobrecito Carranza, estaba durmiendo, pues ahí lo mata. ¿Quién es el gran ganador de la Revolución Mexicana, mis hijos? Obregón. Así que para 1920, Obregón gana las elecciones. Y Obregón, como había matado a Carranza,
dice: tengo una piedra en el zapato que se llama Francisco Villa. Y ahora Obregón planea la muerte de Francisco Villa, a quien matan en 1923. Villa iba a una fiesta, iba por una calle en su coche, ya había mandado a un grupo de sicarios o de soldados que lo habían esperado por estas ventanas grandotas que hay en San Marcos y que hay en Jico. Ya lo estaban esperando. Cuando el carro iba pasando, le empezaron a disparar y lo llenaron de tiros al pobre de Francisco Villa, y ahí se había muerto el único hombre que ha invadido a los Estados Unidos. Es que en una parte de la historia, cuando Carranza y Obregón atacan a Villa, Villa quiere el apoyo de los Estados Unidos y Estados Unidos no se lo brinda, así que en venganza, ¿no?, se mete a los Estados Unidos a un pueblo de Columbus y fue a hacer destrozos. Ya luego los Estados Unidos en venganza lo vienen a buscar a México, y hay un libro que relata, bueno, que es contado por varias personas que vivieron en esa época, en donde dice que Porfirio Díaz, un día escondido en una cueva detrás de algunos matorrales, escuchaba, dice que le decía, en el libro dice: mira, compadre, no te puedo decir qué es lo que decían porque no sé hablar inglés, pero pasaron ahí bien cerquita hablando no sé qué, ¿no? O sea, luego decían que Francisco Villa estaba en Durango, otros decían que lo vieron en Chihuahua, y es que el hombre tenía varios dobles, ¿no?, que le hacían parecer que estaba en uno o en otro lado. Bueno, entonces esa fue la invasión de Francisco Villa a los Estados Unidos, el único hombre que ha invadido. El otro fue Osama Bin Laden, pero bueno, pues ese nomás les hizo estrellar unos aviones. Entonces, al final de cuentas, Obregón es el gran ganador de la Revolución Mexicana. Obregón mata a Villa, y ya para después, Obregón, al término de su gobierno, nombra a Plutarco Elías Calles como su sucesor, y después de Plutarco Elías Calles quiere ser de nuevo presidente de la República, y ya no lo logra, ¿no? Plutarco Elías Calles, al parecer, eso es lo que coinciden los historiadores, Plutarco Elías Calles mata a Obregón el 17 de julio de 1928. Normalmente, ustedes saben que la Revolución Mexicana en todos los libros se la ponen como de 1910 a 1917. En realidad no, jóvenes. En realidad nosotros tenemos que cambiar las fechas hasta 1928, donde los líderes principales dejan de existir. Y los líderes principales de la Revolución Mexicana fue Porfirio Díaz, Francisco y Madero, ¿no? Porfirio Díaz contra Madero, Victoriano Huerta contra Zapata, Villa y Carranza. Luego aparece la figura de Obregón, Carranza y Obregón contra Zapata y Villa. Matan a Zapata, matan a Villa, matan a Carranza, y con la muerte de Obregón se acaban los líderes principales de la Revolución Mexicana. Así que, en realidad, la fecha es 1928, ¿no? Entonces, nos hemos chutado 18 años en un periodo bien corto de tiempo. Espero que la clase les haya quedado claro, espero que ahora sí entiendan qué es la Revolución Mexicana. Por eso yo les decía que Adolfo Gili dice que las revoluciones en México son revoluciones inacabadas, es decir, empiezan con un ideal y después de tanto borlote, esa es la verdad, de 1 millón de mexicanos muertos. Es la única vez en que las estadísticas de la población en México bajan de 15 a 14 millones, porque pues se murieron 1 millón. Después de tanto borlote, se pierde el inicio o la causa inicial de la revolución.
Empezamos con una dictadura y terminamos con otra. Ya lo vamos a ver. Plutarco Elías Calles, al llegar al poder, instaura un nuevo régimen llamado el Maximato, que no es más que una dictadura con hombres diferentes, pero él seguía mandando. Bueno, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué es lo que quiero de aquí? De aquí surgen varios temas, muchos temas pueden surgir de aquí. Ustedes van a elegir un tema de esos, por ejemplo, la vida de Villa, la vida de Zapata, la toma de Aguascalientes, la toma de Ciudad Juárez, Francisco y Madero. Van a investigar lo que puedan de cada tema que les haya gustado, que les interese más, la invasión de Villa a los Estados Unidos. Van a investigar este tipo de cosas, se van a informar bien y con esos elementos ustedes van a construir un corrido, jóvenes. Un corrido no es más que una canción revolucionaria. Digo, ayer ya me estaban escribiendo que hay un tipo de corridos diferentes, ¿no? Estos corridos de los chavos, que yo ya, ¿qué? Corridos quebrados. No me acuerdo, la verdad no sé mucho de eso, jóvenes. Yo me refiero a los corridos viejitos, pero miren, si tiene información relevante, le pueden poner de fondo la música que quieran. El caso es que me platiquen en su corrido algo de lo que sucedió en la Revolución Mexicana o en el Porfiriato. Es decir, este corrido debe abarcar desde el Porfiriato hasta la Revolución Mexicana, de cualquier tema que sea de interés. Voy a subrayar que el corrido tiene que ser inventado por ustedes. Digo, no me vayan a decir, la delita, maestro, pues ese corrido pues ya no lo sabemos todos y también sabemos que no es de ustedes. No. Ustedes pueden poner de base la música que quieran. O sea, es decir, de fondo el tema que quieran, pero la letra tiene que ser específicamente creada por ustedes. Este trabajo lo quiero para después de vacaciones, ¿no? Ya ayer iniciamos las vacaciones, nada más que se me hizo un poco tarde y ya no pude grabar, me llegó la noche y bueno, aquí la luz no da para grabar en la noche. Ya se los expliqué por WhatsApp, así que por favor, este trabajo lo quiero para el día jueves. Nosotros entramos el 12 de abril, entonces más o menos para el jueves 15 de abril es el día que lo quiero. Ya me lo van a redactar, es decir, me van a entregar una fotografía, como por WhatsApp me van a entregar una fotografía del corrido. Ahora, el que quiera más calificación o la puntuación máxima para esta actividad, pues me puede grabar un video y me lo puede cantar y me puede mandar el audio de cómo están cantando, por si les da pena que los vea, o el video, pues si al que no le dé pena, pues con mucho gusto. Esto detonaría la calificación máxima. Eso es todo por el día de hoy, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Espero les haya agradado la clase y se diviertan mucho haciendo el corrido. Yo les deseo unas felices vacaciones. Nos vemos regresando. Muchas gracias de nuevo.